Me llamo Carlos Navarro. Tengo 41 años y trabajo una parcela de tierra en el norte de la provincia de Valladolid. Justo donde la línea de encinas se abre a los campos de trigo y el viento huele a tierra removida y mies madura. No a asfalto ni a fertilizantes de jardín. Mi padre trabajó esta misma tierra. Y mi abuelo antes que él. En esta familia no tenemos grandes fortunas. Ni acciones. Ni planes de jubilación. Ni chalés en la costa. Pero siempre hemos tenido esta tierra. Tierra que sudamos. Tierra por la que pagamos impuestos al ayuntamiento. Tierra que pisamos con nuestras botas gastadas. Y juro que eso debería significar algo. Pero en algún momento el mundo se llenó de gente que no entiende el concepto de terreno ganado con las propias manos. Gente que cree que un reglamento, una junta y una urbanización pueden mandar más que el esfuerzo de un hombre. Y ahí empezó todo. No con rabia. No con venganza. Sino con un camino. El único acceso a mi finca pasaba justo por la urbanización Los Prados, casas color crema. Setos perfectos. Y una comunidad de propietarios que se creía dueña del mundo. No me molestaban las miradas, estoy acostumbrado a que la gente mire mi furgoneta como si fuera un animal salvaje. Pero tenían normas. Y esas normas no dejaban sitio para el trabajo real. Prohibían vehículos pesados de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Repito, prohibían los camiones agrícolas en horario agrícola. Si quería llevar pienso, entregar heno, mover semilla o llevar la cosecha al mercado, tenía que hacerlo de noche o no hacerlo. Para una finca eso es una soga al cuello. Intenté adaptarme. Negocié con educación. Cambié horarios al amanecer y al anochecer. Pero los cultivos no entienden de reuniones de comunidad. Ni el ganado de tranquilidad vecinal. Empecé a perder dinero. Los compradores dejaron de llamar. La finca se comió los ahorros. Y una noche, sentado a la mesa de la cocina mirando facturas impagadas, recordé la cara de mi padre si aún viviera. Entonces me acordé del viejo camino. Detrás del pasto lejano había una franja de servidumbre de paso del ayuntamiento. Medio olvidada desde los años 60. La mitad estaba dentro de mi propiedad. La otra mitad era vía pública que nadie tocaba desde hacía décadas. Aquella mañana, mientras esperaba en la oficina de la comunidad para pedir permiso para usar el acceso a mi propia casa, lo vi claro, si no construía ese camino, no iba a tener finca que salvar. Salí de allí. Me subí a la furgoneta y fui directo a casa de mi hija Elena, que estudiaba ingeniería civil en la Universidad de Valladolid. Chica lista. Manos firmes. Fuego por dentro. Le pregunté si quería ayudarme a recuperar un camino viejo. No preguntó por qué. Solo dijo, dime por dónde empezamos. Llamamos a Luis. Amigo mío desde el instituto. El tipo que arregla un motor diésel con alambre y un martillo. Tenía acceso a maquinaria, desbrozadora, niveladora. Un bulldozer viejo pero bravo. Los tres nos plantamos aquella primera mañana delante de una pared de zarzas, espinos y retoños con troncos como hierro. Luis escupió al suelo y dijo, menudo camino te has buscado. Yo contesté, es el único que no pueden controlar. Y nos pusimos manos a la obra. Desbrozar bajo el sol de verano es trabajo que no necesita pensar, sudor, aliento, ritmo. Golpeas. Cortas. Arrastras. Repites. Elena medía pendientes y ángulos de drenaje mientras Luis nivelaba. Yo acarreaba grava de la cantera. Día tras día. Palmo a palmo. El viejo camino empezó a respirar otra vez. No fue bonito al principio.
Era feo. Duro. Cruel, el tipo de trabajo que te deja las manos sangrando dentro de los guantes y la espalda como si llevaras varillas de hierro. Pero hay algo extraño y limpio en usar tu cuerpo para algo real. Algo que nadie te puede quitar. Eso creía yo entonces. Porque todavía pensaba que lo más difícil sería el trabajo físico. Aún no había conocido la puerta ni lo que significaba. La mayoría de la gente no entiende cómo nace un camino. Ven asfalto y pintura y creen que siempre estuvo ahí. Pero un camino nace del suelo. Lento. Desigual. Terco. Como si la tierra tuviera que decidir si lo suelta. Aquella servidumbre llevaba 20 años tragada por maleza. Zarzas y árboles jóvenes. La primera semana no parecía progreso. Parecía una guerra que íbamos perdiendo. Luis manejaba la desbrozadora en el tractor, avanzando palmo a palmo. Elena iba delante con el palo de topografía y el chaleco reflectante, marcando niveles y drenajes con precisión de cirujana. Yo arrastraba ramas, raíces, alambre de valla oxidado y postes que alguien había tirado allí décadas atrás. Al atardecer estábamos sucios hasta las cejas. Manos llenas de ampollas. Hombros ardiendo. El sudor dejando surcos en el polvo. Pero había paz. Paz de verdad. La que se siente en las costillas. No la paz falsa de las reuniones de comunidad donde alguien con collar de perlas explica que hay que preservar los estándares a toda costa. No. Esto era trabajo honrado. Limpio a su manera áspera. Por las tardes nos sentábamos en la trasera de la furgoneta. Comíamos bocadillos de jamón y mirábamos el tramo que habíamos despejado. Al principio apenas se veía, solo un corredor de tierra cruda y matorral cortado. Para nosotros era libertad. Una tarde Elena se limpió la frente con el dorso del guante y dijo, la gente cree que los caminos sirven para ir a algún sitio. Pero en realidad sirven para volver a casa. Me quedé mirándola. A veces tus hijos dicen algo tan cierto que duele más que cualquier golpe del mundo. Luis soltó una carcajada y dijo, chica. Si sigues hablando así tendremos que poner tus frases en la pared del establo. Ella le tiró una piedrecita. Nos reímos esa risa cansada pero limpia del final del día. Y día tras día la tierra cedió. Cuando por fin despejamos el trazado. Luis trajo la niveladora. El rugido del motor era algo sagrado. Metal contra tierra. El hombre moldeando la tierra lo justo. Ni más ni menos. Elena comprobaba pendientes y drenajes para que la lluvia no nos llevara todo en primavera. Acarreamos grava. Camión tras camión. Y la extendimos nivelada. Por fin la superficie tomó forma. Y una mañana nos plantamos allí mirando un tramo de grava nueva que brillaba como una cinta plateada entre las vallas y las sombras de los árboles. No era bonito todavía. Pero era real y era nuestro. Recuerdo el momento exacto en que el camino dejó de ser un proyecto y se convirtió en algo más. Fue la primera vez que conduje la furgoneta por él. Saqué la vieja furgoneta del cobertizo. Rodé sobre la grava y sentí como los neumáticos se asentaban. Sin badenes. Sin cámaras. Sin vecinos mirando por encima de los setos como si fueras un animal perdido. Solo camino abierto. Mi camino. Cuando llegué al cruce con la carretera comarcal. Directo. Sin rodeos por los prados. Algo se aflojó dentro de mi pecho que llevaba meses apretado. Volví a casa 2 horas antes. Elena y Luis estaban sentados en la ladera. Apoyados en las manos. Viendo cómo se ponía el sol. Saqué un par de cervezas. Me senté con ellos y nos quedamos mirando cómo la luz se apagaba sobre la grava. No hablamos mucho. No hacía falta.
Por primera vez en mucho tiempo sentí que mi vida la conducía yo. No que me dejaban conducirla. Pensé que aquello era el final de la lucha. Que lo peor había pasado. Pero aprendí algo, en cuanto algo bueno toma forma. Alguien en algún sitio intenta quitártelo. Y ellos ya estaban planeándolo. La primera vez que apareció la oí antes de verla. No porque fuera ruidosa, sino porque no encajaba. Hay un sonido propio de un camino de grava de finca, camiones que retumban. Botas que raspan. Alambre que canta con el viento. Pero tacones altos, los tacones suenan como alguien intentando caminar en un mundo que no está hecho para él. Clic. 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 Levanté la vista de la zanja de drenaje y la vi de pie junto a la valla de madera. Pelo corto y afilado. Blusa blanca demasiado limpia para un sitio con tierra. Portapapeles en la mano como si fuera parte de su cuerpo. Carmen Vega. Presidenta de la Comunidad de Propietarios de los Prados. No sabía su nombre todavía. Pero supe exactamente que era nada más verla. Sonrió como sonríe la gente que ya ha decidido que no le gustas. Buenos días, dijo. ¿Es usted el propietario? Me levanté. Me limpié las manos en los vaqueros y asentí. Sí. Señor. No me miró a mí. Miró más allá. Al camino. Seré breve. Esta zona está bajo supervisión de la urbanización Los Prados. Cualquier obra, asfaltado o construcción necesita revisión previa y aprobación de la Junta. Su tono no era grosero. Era autoridad casual. La que da por hecho que la respuesta ya es sí. La dejé terminar y dije. Lento y firme. Este tramo de tierra es mío. Tengo los planos catastrales y el ayuntamiento confirma que el resto es servidumbre de paso público no mantenida. La jurisdicción de la comunidad termina 71 metros al este de aquí. Parpadeó una vez. Lento. Como un ordenador que se reinicia. Nuestros planos no lo reflejan. Me encogí de hombros. Entonces sus planos están equivocados. Eso sí que captó su atención. No las palabras. El tono. Sus ojos se afilaron. Revisaremos la documentación, dijo. Encantado de facilitarla, respondí. Ni amable ni hostil. Solo suelo firme. No asintió. No dio las gracias. No se despidió. Simplemente se dio la vuelta y caminó de regreso hacia la carretera. Los tacones marcando un ritmo constante como un metrónomo que anunciaba el principio de algo. Luis la vio marchar y escupió al suelo. Enhorabuena, dijo. Acabas de pisar una serpiente con traje de domingo. No me reí. No porque no tuviera gracia, sino porque la forma en que miró aquel camino no era curiosidad. Era propiedad. Y supe que no estaban solo molestos. Ya estaban planeando el siguiente movimiento. Hay un tipo de silencio que solo se oye en la tierra que es tuya. No el silencio del vacío, sino el del pertenecer. Unos días después de aquella primera conversación con Carmen. El camino estaba listo. No perfecto, pero sólido. Grava compactada. Pendiente limpia. Drenaje correcto. Bordes apisonados. Un camino honrado. Un camino de trabajo. No hicimos fiesta. Sin discursos. Sin corte de cinta. Sin fotos para redes. Solo trabajo terminado y un momento en que el aire se quedó quieto lo suficiente para oír al mundo decir, vale. Adelante. Recuerdo subir a la furgoneta aquella mañana. La vieja furgoneta no es gran cosa, pintura desvaída. Asiento del conductor que chirría.
Radio que crepita con los graves. Pero me ha acompañado más años que algunas amistades. Metí primera y rodé sobre la grava nueva. Crack. 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 Ese sonido no lo olvidaré nunca. No era solo grava bajo los neumáticos. Era libertad. Piedra a piedra. Luis estaba a un lado. Apoyado en una pala. Brazos cruzados. Me hizo ese gesto de cabeza que los hombres hacemos cuando las palabras rebajarían el momento. Elena corrió delante para grabarlo con el móvil. No para subirlo. Solo para recordar. Me sonrió al pasar. La misma sonrisa que tenía a los 5 años cuando creía que yo podía arreglar cualquier cosa con una llave inglesa y paciencia. El camino serpenteaba por el pasto trasero. Cruzaba cerca de la valla y salía directo a la carretera comarcal. Sin rodeos. Sin badenes. Sin vecinos vigilando desde cámaras de porche. Sin carteles que me dijeran dónde podía o no ir. Solo una línea directa entre mi trabajo y el mundo. Cuando llegué al final no dije nada. No grité. No levanté el puño. Solo me quedé allí con las manos en el volante y respiré por primera vez en meses. Luego hice algo sencillo, fui al pueblo. No al amanecer. No de noche. Sino en pleno mediodía. Compré pienso. Recogí piezas. Entregué cosecha. Charlé con los viejos amigos de la cooperativa. Sin prisa. Sin vergüenza. Sin planificar mi vida alrededor de una norma hecha por gente que nunca había pisado un establo. Volví mientras el sol aún estaba alto. 2 horas antes de lo que habría tardado dando el rodeo por los prados. Cuando entré en el patio de la finca. La luz era ese oro tardío que hace que todo parezca un poco recuerdo. Los campos brillaban suaves. Las vallas proyectaban sombras largas. La grava relucía como piedras de río. Elena ya estaba en la loma con Luis. Sentada en la trasera de la furgoneta. Piernas colgando. 2 cervezas esperándome. Subí y nos quedamos mirando cómo el sol se escondía detrás de la línea de árboles. El cielo pasando por los colores lentos de la tarde. Elena apoyó la cabeza en mi hombro. Ahora se siente distinto, dijo. Sí, contesté. No se refería al camino. Se refería a la certeza. La certeza de que no teníamos que pedirle permiso a nadie para ir donde teníamos que ir. Aquella noche dormí como un hombre cuyo mundo acababa de abrirse. Me gustaría decir que me desperté al día siguiente sintiéndome igual. Pero la paz nunca dura mucho cuando alguien cree que es dueño de tu libertad. Y mientras nosotros descansábamos. Mientras respirábamos. Mientras creíamos que el trabajo estaba hecho. Alguien más hacía planes. Planes en habitaciones cerradas. Impresos en papel. Y la primera señal de esos planes fue un sonido que nunca olvidaré, metal contra metal clavándose en la tierra. Lo oí antes de verlo. Un martillo golpeando metal. Seco. Repetitivo. Demasiado intencionado para ser trabajo de finca. Demasiado constante para ser casualidad. Luis fue quien me llamó. Más vale que bajes, dijo. Voz baja. La clase de baja que significa que algo va mal. Cogí la furgoneta. Pero a mitad de la loma reduje a paso de tortuga porque no quería ver lo que estaba a punto de ver. Una parte de mí ya lo sabía. Un hombre nota cuando le están quitando algo suyo. El camino giraba a la izquierda rodeando un grupo de chopos. Cuando se abrió el claro. Allí estaba. Una puerta de acero. No una puerta de finca. No una simple cadena. No. Esto era grado comercial. Postes cuadrados de acero hundidos en hormigón fresco.
Caja de teclado con pantalla digital. Cartel reflectante bien atornillado y brillando como la sonrisa de quien cree que ya ha ganado. El cartel decía: Gestión Accesos Los Prados S.L. Vehículos autorizados únicamente, cuota de uso 100 € / mes. Mi nombre no aparecía. Mi finca no aparecía. El ayuntamiento no aparecía. Solo ese nombre. Una empresa que nunca había oído. Elena estaba cerca de Luis. Brazos cruzados. Mandíbula apretada. No dijo ni una palabra. Su silencio gritaba más que cualquier voz. Luis dio una patada suave a la base del poste. Solo para mostrar asco. Lo echaron de noche, dijo. El hormigón todavía está pálido. No tiene ni 3 días. Me acerqué despacio. No por miedo, sino intentando entender cómo podía pasar esto. No en rumores. No en burocracia. Sino en acero. En metal físico e innegable. Hay una clase especial de rabia que no sale gritando. Sale en quietud. Puse la mano en el acero frío. No para abrirlo. Solo para sentir el insulto. No sentí furia todavía. Solo un peso hundiéndose. Como si alguien hubiera entrado en mi casa mientras dormía y hubiera cambiado los muebles de sitio. No para robar. No para destruir. Solo para recordarme que creían que podían. Elena habló por fin. Nos están cortando la salida, dijo bajito. Asentí. No había otra explicación. Esto no era por seguridad ni por normas ni por estándares comunitarios. Era por control. Control del movimiento. Del tiempo. De la supervivencia. Le cortas el camino a un agricultor y le cortas la finca. Había una hoja plastificada atada con brida al portón con un código QR. La arranqué y la escaneé con el móvil. Se abrió una web pulida. Profesional. Llena de lenguaje vacío, optimización del flujo de acceso comunitario. Iniciativa de cierre por seguridad. Alineación de cumplimiento vehicular. Pero abajo. En letra pequeña. Figuraba como responsable Víctor Prado. Marido de Carmen. Por supuesto. No hablé. No maldije. No golpeé nada. Solo respiré despacio. Elena me miró con cuidado. Papá. ¿Qué hacemos? Aún no lo sabía. Pero sabía la primera regla que me enseñó mi padre: nunca lances el puño antes de entender la pelea. Saqué fotos. Medidas. Color del hormigón. Tamaño de las placas. Ángulo de la valla con la línea de propiedad. Pruebas. Porque cuando tienes pruebas, ya no estás solo enfadado, eres peligroso. Luego miré a Luis. Trae la furgoneta, dije. Me miró como si esperara algo más fuerte. Algo con más puños. Pero asintió. Un hombre sabe cuando otro hombre ha tomado una decisión de la que no va a echarse atrás. Volvimos a casa. Sin música. Sin palabras. Solo el camino. El mismo camino que ayer era libertad. Ahora parecía una garganta con una mano alrededor. En la cocina me senté a la mesa. Elena hizo café pero no habló. Luis se quedó apoyado en la encimera. Brazos cruzados. Esperando. Por fin dije. No vamos a tirar esa puerta abajo. Los dos me miraron. Vamos a enterrarlos en pruebas. Y entonces la rabia se asentó en algo sólido. No fuego. No calor, piedra. No vinieron con orcas. Vinieron con papel. Al mediodía siguiente.
En la cooperativa agrícola había copias de un folleto metidas bajo los limpiaparabrisas de la mitad de las furgonetas de la calle principal. La misma foto mía recortada para que pareciera más agresivo. Con el pie, agricultor peligroso que pone en riesgo la seguridad comunitaria. Alguien me había puesto ojos rojos con Photoshop como en un cartel de terror. Luego se encendió el grupo de Facebook de Los Prados. 300 miembros. Hilos saltando como palomitas. Preocupación. Indignación. Señalamientos. Un vecino al que una vez ayudé cuando se le averió el tractor publicó preguntando si alguien con esa actitud debía vivir al lado de familias. Otro. Más discreto. Le mandó mensaje a Elena diciendo que había visto hombres llevando material de noche cerca de la puerta. Llegaron correos al ayuntamiento también. Anónimos. Educados. Preocupados. Tememos por los niños. Decía uno. Camiones pesados a horas intempestivas. Lo disfrazaron de seguridad. Vistieron un juego de poder con preocupación y lo envolvieron bien. No me puse a gritar. No los llamé mentirosos en Facebook. No subí vídeos enfadados. Eso habría sido teatro. Yo no quería ganar discusiones en Internet. Quería ganar un juicio. Así que hice el trabajo aburrido y lento que gana esos juicios. Imprimí todo. Cada publicación. Cada folleto. Capturas con fecha y hora. Marqué usuarios y guardé enlaces. Abrí una carpeta de cartón y empecé a meter papeles como si pusiera ladrillos. Escaneé documentos. Etiqueté imágenes. Hice márgenes. Elena se sentó a la mesa con el portátil y un escáner viejo y convirtió nuestra cocina en una oficina de registros. Luis hizo un archivador con avistamientos de vehículos. Matrículas. Fechas. Horas. Llamamos al dueño de la cooperativa y le preguntamos si recordaba quién había estado la mañana que aparecieron los folletos. Lo recordaba. Nos dio un nombre. Cosas pequeñas. Pero se acumulan. Llamé a la Guardia Civil. Tranquilo. Preciso. Les dije que la puerta había aparecido de noche y quería poner denuncia por obstrucción ilegal de una servidumbre de paso pública. El agente fue educado. Dijo que mandarían a alguien. Tomaron nota. Dieron número y dijeron que podía tardar unos días a no ser que hubiera delito claro. Que en lenguaje policial significa lo miraremos cuando alguien grite más fuerte que una queja de comunidad. Así que documentamos los gritos nosotros mismos. Imprimí la escritura del ayuntamiento que mostraba la servidumbre. Saqué mapas antiguos. PDFs amarillentos del archivo municipal que demostraban la vía. Elena cruzó referencias de parcelas hasta que le lloraban los ojos. La voz de mi padre. Afilada y curtida. Resonaba en mi cabeza, trae recibos y haz que te escuchen. Los vecinos empezaron a fijarse en las carpetas. Judith Sánchez. Que vive 3 fincas más abajo y hace tartas para la fiesta del pueblo. Pasó por casa con una bolsa de supermercado llena de notas escritas a mano. Guardé esto, dijo. La gente hablaba en la tienda. Lo apunté. Nos entregó la bolsa con cara solemne. Como si nos diera la plata de la familia. No todo el mundo ayudó. Algunos nos dijeron que no buscáramos problemas. Como si el problema fuera contagioso. Pero otros vinieron con cosas pequeñas. Una cámara anónima que un trabajador del ayuntamiento había colocado en su porche apuntando a la puerta. Una conductora de autobús que admitió que había estado desviando la ruta para que no le afectara el horario. Un vecino que había fotografiado a los hombres a medianoche. Trozo a trozo. Estábamos construyendo algo sólido con rumores. Y cuanto más construíamos, menos importaban los folletos.
Porque el papel mentiroso se desvanece. Las pruebas no. Seguimos trabajando. Presentamos denuncia formal al ayuntamiento. Mantuvimos el archivador grueso. Hicimos copias. Hicimos listas. Nos aseguramos de que nuestro siguiente movimiento estuviera respaldado por algo que hiciera sentar derecho a un juez. Es la parte poco romántica de pelear. Sin discursos dramáticos. Sin enfrentamientos. Solo carpetas. Tiempo y terquedad. Pero si la terquedad tuviera planos. Nosotros los estábamos siguiendo. ¿Y si creían que el papeleo nos iba a asustar? No conocían la clase de terquedad que se lleva en los huesos cuando la familia ha enterrado a sus muertos en esta tierra. Aún no habíamos terminado. La noche en que ocurrió. El aire se sentía raro. Vives el tiempo suficiente en una tierra y aprendes a notarlo. El tiempo no te sorprende. Las estaciones no te sorprenden. Hasta los problemas tienen un olor antes de llegar. Aquella noche el cielo estaba despejado. Sin viento. Sin grillos. Solo un silencio que apretaba contra las ventanas como algo que espera. Estaba sentado a la mesa de la cocina con Elena y Luis. Clasificando documentos en montones etiquetados. Mapas del ayuntamiento. Planos de la servidumbre de 1974. Fotos de la puerta. Correspondencia de la comunidad. El tipo de trabajo que rasca la paciencia pero luego paga. Era tarde. Pasada la 1 de la madrugada. El café se había enfriado. La casa se sentía cansada. Entonces unos faros barrieron la valla lejana. No rápido. No casual, lento. Controlado. Intencionado. Luis levantó la vista primero. Eso no es un vecino, dijo bajito. Salimos al porche. La noche estaba tan quieta que se oía la grava asentándose en los surcos del camino. El vehículo se paró junto al acceso viejo del este. El que usábamos antes de abrir el nuevo. El acceso que la comunidad no controlaba. El que aún dependíamos para entregas. Un motor diésel. Furgoneta mediana. Quizá de alquiler. De las que usan las empresas de jardinería o obras. Lo observé con los brazos cruzados. Sin moverme. A veces lo más listo es simplemente mirar. Bajaron dos hombres. No miraron alrededor. No hablaron. No se apresuraron. Solo trabajaron. Volcaron escombros de obra justo en la entrada, trozos de hormigón roto. Palés astillados. Restos de asfalto. Bloques de cemento. Varillas de hierro. Hasta alambre de valla retorcido lo suficiente para enredar un neumático. Lo habían planeado. Esto no era vandalismo improvisado. Era obstrucción dirigida. Cortar el camino. Cortar la finca. No grité. No corrí abajo. No les di la reacción que querían. Luis se inclinó sobre la barandilla. ¿Quieres que baje? Negué con la cabeza. Quieren que nos alteremos. No les demos eso. Así que nos quedamos en silencio. Viendo como dos hombres que no poseían ni un guijarro de esta tierra intentaban ahogarla. Elena tenía el móvil en alto. Grabando todo el tiempo. Nada tembloroso. Sin gritos. Solo pruebas. Limpias. Claras. Irrefutables. Cuando terminaron. Ni siquiera se fueron rápido. Salieron despacio. Faros apagados. Como si creyeran que nadie se atrevería a seguirlos. Quizá pensaban que nos rendiríamos. Miré el montón que bloqueaba la entrada. Casi a la altura de la cintura.
10 o 12 metros de ancho. Retorcido a propósito para que la maquinaria no pudiera entrar sin tiempo. Combustible. Mano de obra y dinero. Un agricultor reconoce el sabotaje cuando lo ve. No estaba pensado para dejarnos fuera un día. Estaba pensado para rompernos la voluntad. No dormimos mucho. Al amanecer saqué el tractor y la pala. No grité. No maldije. No me derrumbé. Solo trabajé. Pala arriba. Cargo. Llevo. Vuelco. Una y otra vez y otra vez. El sol subió. La camisa se me pegó a la espalda y el sudor me picaba en los ojos. Pero no paré. La gente cree que la rabia es ruidosa. No lo es. La rabia es trabajo. Mientras despejaba, Elena volvió a llamar a la Guardia Civil. Esta vez mandaron a 2 agentes. Jóvenes. Botas demasiado limpias. Manos demasiado suaves para haber limpiado nunca una linde. Hicieron fotos. Tomaron nota. Dijeron que lo investigarían. Luis no se molestó en esconder la amargura cuando preguntó. ¿Lo investigarían más rápido si alguien hubiera tirado eso delante de su casa? El agente se removió incómodo. Pero no contestó. Cuando se fueron seguimos trabajando. Al atardecer teníamos un carril despejado lo suficiente para que pasara la furgoneta. Apagué el tractor y me quedé allí. Manos apoyadas en los brazos de la pala. Mirando los escombros ahora amontonados en pilas irregulares. Elena se acercó y me puso la mano en el brazo. Intentaban enfadarnos, dijo bajito. Negué con la cabeza. No. Intentaban cansarnos. Porque la gente cansada deja de luchar. La gente cansada negocia. La gente cansada dice, quizá no merece la pena. La gente cansada se rinde. Pero había algo que no entendían. Esta tierra no era solo donde vivíamos. Esta tierra era la razón por la que somos quienes somos. Y cuando alguien la amenaza, la rabia no te debilita. Te enfoca. Aquella tarde, mientras la luz se apagaba y las sombras se alargaban sobre la grava, me quedé mirando la entrada que habíamos vuelto a abrir con nuestras propias manos. Y comprendí algo con una claridad tan afilada que parecía acero en la sangre. Esto no iba de un camino. Iba de si yo tenía derecho a existir aquí. Y pensaba demostrarlo con cada documento. Cada testigo. Cada mapa. Cada hora de sudor. Cada gramo de terquedad que llevaba en los huesos de las generaciones anteriores. La puerta fue su movimiento. Los escombros fueron su advertencia. Ahora era mi turno. Y sabía exactamente a quién llamar. No llamé a un abogado cualquiera. Llamé a Carmen Valdés. Hay diferencia. La mayoría de los abogados hablan rápido y facturan más rápido. Carmen camina como si ya hubiera visto el final y solo nos diera tiempo al resto para alcanzarla. Llegó a la finca a la mañana siguiente en un Lincoln Town Car gris descolorido. Uno de esos cruceros de carretera viejos con un golpe en el parachoques y más kilómetros que sentido común. El tipo de coche que dice, no necesito impresionarte. Solo necesito que sepas que he venido. Bajó vestida con vaqueros negros. Botas que habían visto juzgados y pastos por igual. Y una chaqueta que parecía colgada en el respaldo de una silla desde 1998. Pelo plateado recogido. Ojos afilados como solo puede tenerlos alguien a quien han mentido durante 40 años. No dio la mano. No sonrió. Solo dijo: enséñamelo todo. La llevamos a la cocina. La mesa estaba cubierta de papeleo. Archivadores apilados. Impresos extendidos. Mapas pegados.
Fotos superpuestas. No se sentó enseguida. Se inclinó sobre la mesa como un halcón mirando un ratón de campo. Empecé a explicar. Pero levantó una mano. Palma arriba. Callada. No antipática. Que hablen primero los documentos. Así lo hicimos. Elena empujó los planos catastrales. Los registros de servidumbre del ayuntamiento. Fotos de la puerta con fecha. Correos de la comunidad. El folleto. Las capturas. El número de denuncia. Carmen leyó en silencio. Su cara no se movió. Ni un músculo. Cuando habló. Fue con esa voz que hace que un hombre se dé cuenta de que ahora tiene un arma cargada en vez de un problema. No tienen jurisdicción sobre ese camino, dijo. Asentí. Tampoco tienen autoridad legal para cobrar cuotas de acceso, continuó. Otro asentimiento. Señaló la foto de la puerta con 2 dedos. Y eso de ahí es obstrucción ilegal de una servidumbre de paso pública. Da igual que no esté mantenida. Si la servidumbre existe, no se puede restringir el acceso sin petición al ayuntamiento. Me miró directamente. Ojos firmes. No construiste un camino. Solo descubriste uno que el ayuntamiento había descuidado. Eso significa que la ley está de tu lado. No sé si alivio es la palabra para lo que sentí. No era alegría. Y desde luego no era victoria. Era algo más parecido a alineación. La sensación profunda de que el mundo, por primera vez en meses, tenía el peso repartido correctamente. Carmen sacó de su bolso un bloc amarillo de abogado. El tipo que parece normal hasta que alguien como ella lo toca. Empezó a escribir. Corto. Directo. Quirúrgico, requerimiento de cese. Reclamación por obstrucción de acceso público. Exigencia formal de retirada de infraestructura de cierre no autorizada. Petición de ejecución de servidumbre por el ayuntamiento. Malversación de cuotas de comunidad. Y luego escribió 2 palabras despacio, fase de descubrimiento. Luis silbó por lo bajo. Sabía lo que significaba. Significaba que no solo íbamos a demostrar que la puerta era ilegal. Íbamos a obligarlos a entregar registros financieros. Correos internos. Actas de votación de la Junta. Facturas de contratistas y cualquier acuerdo con Gestión Accesos Los Prados S.L. Si habían mentido en algún sitio, lo encontraríamos. Así lo haríamos. Carmen levantó la vista otra vez. Están esperando que te enfades y hagas alguna tontería. Carlos. Quieren que tires la puerta abajo. Quieren que amenaces a alguien. Quieren que les des un titular. No respondí. No hacía falta. Ella ya sabía que no lo haría. Luego miró a Elena. Tú sigue recogiendo documentación. Todo. Guarda originales. Haz copias de discos duros. Pon fecha a las capturas. Haz 3 copias de seguridad. Miró a Luis. Tú eres nuestro testigo del calendario de instalación. Mantén el móvil cargado. Por último me miró a mí. ¿Y tú? Dijo, golpeando el boli contra el bloc. No flaquees. Ni una sola vez. Se pondrán más ruidosos antes de debilitarse. Asentí porque lo entendí. Esto no se iba a ganar con fuerza bruta ni gritos ni quien publicara más comentarios enfadados en Internet. Esto se iba a ganar como se construye un camino, palmo a palmo. Piedra a piedra. Inquebrantable. Inmóvil. Inflexible. Carmen cerró el blog. Presentaremos mañana. Y en ese momento la guerra dejó de ser emocional y se volvió estratégica.
Lo de las peleas así es que no empiezan con gritos. Empiezan con una persona que dice la verdad. Elena fue quien encendió la mecha. Aunque no era su intención. Tomó el vídeo que teníamos de la puerta. Solo un paneo lento y firme por los postes de acero. El teclado. El cartel con la cuota de 100 euros mensuales. Sin narración. Sin música dramática. Sin gritos. Solo la puerta bloqueando un camino en tierra que había sido nuestra mucho antes de que existiera Los Prados. Lo subió a su cuenta con un solo pie, bloquearon el camino a nuestra finca. Sin hashtags. Sin quejas. Solo el hecho. Estuvo allí unas 6 horas. Luego alguien lo compartió. Luego 3 más. Luego lo recogió un grupo local de Facebook. Luego una página de vida rural y agricultura. Luego alguien lo reposteó en TikTok con texto superpuesto, ¿qué harías tú? Y llegaron los comentarios. Al principio unos pocos. Luego decenas. Luego miles. Gente de pueblos pequeños. Gente que creció en la tierra. Gente que recordaba a sus padres peleando por servidumbres o derechos de agua o urbanizaciones. Luego llegó el comentario que lo cambió todo, si la puerta está en terreno privado. Derribadla. No lo dijo un abogado ni un activista ni un político. Solo un desconocido. Una persona normal diciendo en voz alta lo que todos pensaban. Y ese comentario cayó como un trueno. En un día el vídeo superó los 400.000 visionados. Los periódicos locales contactaron. Un locutor de radio preguntó si iría a contar mi versión. No fui. Todavía no. Porque Carmen tenía razón, en cuanto hablas. Les das algo que pueden retorcer. Así que me mantuve callado. Pero otros no. Agricultores de 3 comarcas vecinas compartieron el vídeo. Un ganadero de 70 kilómetros al sur comentó, empiezan por tu camino. Luego tu valla. Luego tu pozo. No se lo permitáis. Alguien desenterró la inscripción de la empresa Gestión Accesos Los Prados S.L. Y publicó una captura donde figuraba Víctor Prado como administrador único. Luego gente de dentro de la urbanización empezó a compartir cosas. No públicamente. Sino en privado. Mensajes discretos. Capturas. Actas de reuniones. Rumores de presupuestos. Y la línea entre nosotros y ellos se difuminó en algo más complicado. Había gente dentro de la comunidad que no estaba de acuerdo con nada de esto. No todos querían guerra. No todos creían en el control por el control. 4 días después de que Elena subiera el vídeo. Volvimos a casa y encontramos una bolsa de supermercado colgada de nuestra valla. Dentro había un pendrive. Correos impresos. Actas de la Junta de la Comunidad. Una nota escrita en cursiva temblorosa, a nosotros también nos ha mentido. No dejéis que se lleve el pueblo con ella. J.S. Judith Sánchez. No esperaba que tomara partido. Pero allí estaba. No un gesto ruidoso. No un discurso. No una manifestación. Solo una persona diciendo, sé cuál es la verdad y no voy a fingir lo contrario. Y ese fue el momento en que me di cuenta de que ya no era solo nuestra pelea. Era de todos los que alguna vez les habían dicho, esto no es tuyo. Nosotros decidimos por ti. El fuego estaba encendido y el viento soplaba a nuestro favor. La comunidad convocó una reunión 3 días después de que el vídeo se volviera viral. La llamaron Debate Urgente de Seguridad Comunitaria. Que en lenguaje de urbanización significa estamos perdiendo el control y necesitamos un escenario. La iban a celebrar en el Salón Social de Los Prados. Un edificio de 2 plantas con molduras blancas.
porche alrededor y un par de banderas de España fuera que parecían lo bastante patrióticas para ocultar cualquier cosa detrás. No quería ir. No porque les tuviera miedo, sino porque sabía la trampa. Si gritaba, perdía. Si amenazaba, perdía. Si me enfadaba, perdía. Querían teatro. Querían la narrativa del agricultor peligroso. Pero Carmen insistió. Esto no es para ellos, dijo, estirando su chaqueta. Es para todos los que están mirando. Y la gente estaba mirando. El vídeo ya había pasado del 1.000.000 de visionados. Había furgonetas de televisión aparcadas junto al buzón del salón. Periodistas locales apoyados en trípodes como buitres, esperando que algo muriera. Los vecinos se agrupaban en corrillos por el césped, sorbiendo té helado de vasos de plástico, susurrando en tonos bajos que se cortaban cuando alguien se acercaba. Elena caminaba a mi lado. Luis detrás. Brazos sueltos. Cara ilegible. Carmen avanzaba como una cirujana entrando en quirófano, tranquila. Afilada. Preparada. Cuando entramos, la sala ya estaba llena, sillas plegables en filas. Luces fluorescentes zumbando arriba. Una mesa larga al frente donde la junta de la comunidad estaba sentada como realeza en un banquete que no habían pagado. Carmen Vega estaba en el centro. Pelo perfecto. Blusa impecable. Manos cruzadas con elegancia. Pero sus ojos tenían la mirada de alguien que intenta mantener una pelota de playa bajo el agua, tensión disfrazada de compostura. La sala se calmó cuando entramos. Algunos se volvieron a mirar. Algunos asintieron en silencio. Algunos cruzaron los brazos como escudo contra la idea de que quizá estuvieran equivocados. La reunión empezó con un golpe de mazo que sonó demasiado fuerte para la sala. Gracias a todos por venir, dijo Carmen, sonriendo. Voz dulce como sirope de maíz dejado al sol. Ha surgido un asunto de seguridad pública en nuestra comunidad. Señaló una pantalla de proyector. La pantalla se iluminó con una foto aérea de mi camino. O mejor dicho, la versión de la comunidad de mi camino, superposiciones de color. Bordes sombreados. Líneas dibujadas exactamente donde necesitaban que estuvieran para justificar todo lo que habían hecho. Como pueden ver, continuó. Este punto de acceso cae bajo jurisdicción compartida de la comunidad. La construcción no autorizada en este lugar viola los códigos de preservación de la urbanización y genera riesgos de tráfico. Polvo. ¿Responsabilidad? Carmen Valdés se levantó. No interrumpió fuerte. Solo lo justo. La oficina del topógrafo del ayuntamiento ya ha confirmado lo contrario, dijo. La sala se removió como ganado que nota una tormenta. Carmen sonrió más. Llegaremos a los comentarios del público en breve. Carmen Valdés no se sentó. Deslizó un documento impreso sobre la mesa de la Junta. Este es el plano original de subdivisión registrado hace 17 años. Muestra claramente que el límite de la comunidad termina 71 metros antes del camino en disputa. El camino cae en terreno agrícola privado y servidumbre de paso pública no mantenida. Lo que significa que esta Junta no tiene jurisdicción sobre él. Un murmullo recorrió la sala. Carmen Vega no cogió el documento. No hacía falta. ¿Su marido? Víctor. Sentado 2 puestos más allá. Sí. Su mandíbula se tensó al leer. Su cara palideció un tono. Carmen siguió sonriendo. Pero su voz perdió un grado de calidez. Estábamos bajo la impresión de que la tierra había sido reclasificada. Carmen Valdés puso una segunda hoja. Hubo un intento de reclasificación.
Presentado por Gestión Accesos Los Prados S.L. Firmado por su marido. Denegado por el secretario del ayuntamiento. Presentado y denegado el mismo día. El murmullo ahora era más fuerte. Más afilado. Alguien susurró. No tan bajo. Intentó hacerlo a espaldas de la junta. Carmen golpeó el mazo. Mantengamos el quórum. Pero la sala ya no era suya. No después de eso. Uno de los miembros de la junta. Hombre mayor. Pelo blanco. Gafas redondas. Carraspeó. Carmen. No votamos eso. Su voz temblaba. No de miedo. De comprensión. Algo se rompió. No dramático. No gritado. Solo se rompió. Carmen Valdés no levantó la voz. Gestión Accesos es una sociedad instrumental creada hace 3 meses. Registrada en un apartado de correos gestionado por su marido. Sacando fondos de las cuotas de la comunidad sin aprobación de la Junta. Todo para construir esa puerta. Señaló hacia el fondo de la sala donde el vídeo de la puerta estaba congelado en la pantalla del proyector. Silencioso y condenatorio. Esto no era protección comunitaria, dijo. Era un intento privado de expropiación usando la autoridad de la comunidad para presionar una venta forzosa. La sala se quedó quieta. Muerta. Alguien dejó caer un bolígrafo. Alguien susurró, lo sabía. Alguien más susurró, mis cuotas pagaron eso. Entonces una voz se levantó desde el fondo. Judith Sánchez. La mujer mayor que había dejado la bolsa con las pruebas. No se levantó. No hacía falta. Su voz llevaba como un himno en una iglesia. Ella ni siquiera es presidenta legal desde hace 2 años. Jadeos. Luego caos. Miembros de la Junta volviéndose unos a otros. Voces solapándose. Gente levantándose. Manos en alto. Carmen golpeó el mazo otra vez. Van. 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 Siéntense. Pero la orden ya no funcionaba. Porque la autoridad solo existe mientras la gente cree en ella. Y en ese momento la sala no creía. Por fin me levanté. No para gritar. No para acusar. Solo para hablar como un hombre que tiene tierra bajo las uñas y verdad de su lado. No quería pelear, dije. Solo quería llevar pienso a mi finca. La sala se cayó. No construí ese camino para hacer una declaración. Lo construí porque mi familia depende de esta tierra. Y una puerta en mi tierra o en la del ayuntamiento no cambiará que tengo derecho a vivir aquí. A trabajar aquí. A volver a casa. Mi voz no era fuerte. Pero no vaciló. No me voy. No vendo. No me inclino. Ni ahora ni nunca. Silencio. Lleno. Pesado. El tipo de silencio que contiene un veredicto. Y entonces la Junta votó. No un voto dramático. No uno lloroso. Solo un simple conteo de manos levantadas. Y Carmen fue destituida como presidenta de la comunidad. Sin aplausos. Sin vítores. Solo el sonido suave e inconfundible del poder abandonando la sala. La guerra no había terminado. Ni mucho menos. Pero el suelo se había movido. Y por primera vez se había movido en nuestra dirección. Los juzgados no parecen justicia. Parecen papeleo. Paredes grises. Bancos duros. Café que sabe a filtrado por cartón. Un detector de metales que pita con hebillas más viejas que los agentes que lo manejan. Pero la justicia vive ahí si sabes encontrarla.
Y Carmen sabía. Llegamos temprano. No nerviosos. Solo preparados. Elena llevaba los archivadores de pruebas. Ya 3. Etiquetados, documentación de servidumbre. Instalación de la puerta. Actividad financiera de la comunidad. Luis vino también. No porque lo necesitáramos, sino porque algunas peleas requieren que las personas que estuvieron en la tierra contigo estén presentes cuando salga la verdad. El equipo legal de la comunidad estaba al otro lado del pasillo, 3 abogados con trajes caros. Gemelos brillando como si tuvieran miedo de que los ignoraran. Hablaban en voz baja. Tocando tablets. Pasando páginas que en realidad no leían. Carmen Vega no estaba. Ni su marido. Estaban sus abogados. Y eso ya lo decía todo. Entró la jueza. Mujer de unos 50 años. Postura como granito. Ojos que podían separar la verdad del ruido en menos de 10 segundos. Alguien a quien no podías encantar. Alguien a quien no podías dar vueltas con palabras. Bien. La secretaria llamó al caso. Carmen Valdés se levantó. Ni rápido ni lento. Solo como alguien que sabía que el suelo era suyo en cuanto abriera la boca. Señoría. Esto es un caso de obstrucción ilegal de una servidumbre de paso pública. Malversación de cuotas de comunidad y presión coercitiva para forzar a un propietario a desprenderse de su tierra. Sin teatro. Solo el cuchillo puesto suavemente en la mesa. El abogado contrario se levantó. Sonriendo. La sonrisa que se aprende en colegios privados y comidas de golf. Señoría. Esto es simplemente un malentendido. La puerta se instaló de buena fe para proteger a la comunidad del tráfico de obras no reguladas. La comunidad actuó por motivos de seguridad. Carmen deslizó un documento sobre la mesa de pruebas. No de forma dramática. Solo precisa. Este es el plano catastral del ayuntamiento. Muestra que el límite de jurisdicción de la comunidad termina antes del camino en cuestión. La jueza se inclinó hacia adelante. Miró una vez. Miró otra. La sonrisa del abogado contrario titubeó. Carmen puso un segundo documento. Esta es la solicitud de reclasificación denegada presentada por Gestión Accesos Los Prados S.L. El mismo día. Presentada y rechazada. La solicitud intentaba reclamar autoridad sobre tierra sobre la que no tenían legitimación legal. La jueza levantó las cejas. El abogado contrario se removió. Carmen puso un tercer documento. Este cayó como un martillo. Esta es la inscripción de la sociedad. Gestión Accesos está controlada íntegramente por el cónyuge de la expresidenta de la comunidad. Los pagos de la comunidad a esta entidad constituyen gasto ilegal de cuotas comunitarias sin votación de la Junta ni consentimiento de los vecinos. Murmulló. Hasta la galería absorbió eso. El abogado contrario intentó girar. Aunque hubiera errores de comunicación. La propia puerta se instaló solo para garantizar el acceso adecuado. Carmen no levantó la voz. Señoría. Aquí está el memorándum interno de la comunidad que delinea una estrategia deliberada para restringir el acceso por carretera con el fin de aplicar presión y animar a la venta de la propiedad. Silencio. No de sorpresa. De reconocimiento. El sonido de una verdad que aterriza. La jueza extendió la mano. La secretaria le llevó el documento. Lo leyó despacio. Su mandíbula se tensó 1 milímetro. Ahí se estaba formando el veredicto. El abogado contrario intentó un último ángulo. Señoría. Creemos que las emociones se están interpretando mal como intención. La situación se escaló más allá. La jueza lo cortó. Letrado. La documentación habla claro.
Siéntese. Se sentó. Y entonces me tocó hablar a mí. No me levanté para hacer un discurso. Me levanté porque eso es lo que mi padre me enseñó a hacer cuando algo importaba. Señoría. Construí el camino porque necesitaba llegar a mi finca. No les pedí nada. Ni permiso. Ni aprobación. Ni dinero. Lo construí en mi tierra y en la tierra del ayuntamiento que habían descuidado. Ellos no bloquearon un camino. Bloquearon mi capacidad de trabajar. De llevar pienso. De gestionar mi finca. De cuidar a mi familia. Mi voz no se quebró. Pero tampoco fue suave. Fue verdadera. Todo lo que quiero es el derecho a volver a casa sin pagar a alguien que nunca se lo ganó. La jueza no respondió enseguida. No hacía falta. Todos en aquella sala sabían el fallo antes de que hablara. Pero cuando lo hizo fue limpio. Afilado. Innegable. La puerta deberá retirarse en un plazo de 72 horas a expensas de Gestión Accesos Los Prados S.L. Se prohíbe a la comunidad de propietarios afirmar jurisdicción sobre el camino. Se concederán daños y perjuicios por la restricción de la actividad agrícola al demandante. Se iniciará una investigación formal por posible mala conducta financiera. Golpeó el mazo una vez. No fuerte. Pero definitivo. Carmen exhaló por la nariz. Una victoria callada. Elena me apretó la mano. Los hombros de Luis cayeron como si alguien le hubiera quitado por fin el saco de pienso que llevaba desde el día que empezó el camino. Los abogados contrarios recogieron sus maletines elegantes en silencio. Y yo salí de aquel juzgado igual que entré, tranquilo. Con los pies en la tierra. Seguro. La justicia no siempre viene con vítores. A veces viene con un papel y una puerta que se cierra detrás de ti. La pelea ya no era dramática. Estaba decidida. Y ahora solo quedaba quitar la puerta. No hicieron anuncio. Sin avisos. Sin disculpas. Sin discursos. Solo un camión del ayuntamiento rodando despacio por la grava una tranquila mañana de jueves. Yo estaba sentado en el porche con una taza de café solo. El tipo de café que sabe a caja de herramientas de taller cuando oí el motor diésel subir por el camino. No apresurado. No tímido. Solo firme. Elena salió a mi lado. Luis la siguió. Manos en los bolsillos. Gorra baja para protegerse del sol. 3 trabajadores del ayuntamiento bajaron. ¿Sin preguntas? Sin dudas. Uno me hizo un gesto con la barbilla. Venimos a retirar. Asentí una vez. Traemos sierra de hormigón en el camión, añadió como si necesitara explicarlo. Esto puede llevar un rato. He esperado más, dije. Caminamos con ellos. Sin multitud. Sin cámaras. Solo los 5. Botas crujiendo sobre la grava. Sol temprano derramando oro sobre la línea de árboles. La puerta parecía más pequeña de lo que recordaba. Curioso cómo las cosas se encogen cuando pierden el poder. El mes pasado había sido un muro. Una amenaza. Un mensaje, esto no es tuyo. Ahora solo era metal en medio. Los trabajadores montaron un generador portátil. Uno marcó los anclajes de hormigón con tiza. Otro sujetó la puerta para que no cayera cuando cortaran. Luego empezó la sierra. Agudo. Estridente. Chispas saltando como luciérnagas. El sonido no era agradable. No era cinematográfico. Era trabajo. Simple. Necesario. Vi cómo los pernos de acero se aflojaban. Cómo el hormigón cedía.
como los postes se inclinaban un poco cuando quitaron los soportes. Los trabajadores bajaron todo con cuidado. Respetuosos. No con la puerta, sino con el trabajo. Cuando el último perno de bisagra quedó libre, la puerta se hundió. Se desplazó. Luego se asentó plana en la caja del camión con un golpe sordo y definitivo. Así. Sin más. El camino volvió a estar abierto. Sin aplausos. Sin grito de victoria. Solo la verdad callada y respirada de la restauración. El trabajador del ayuntamiento más mayor. Debía rondar los 60. Se limpió la frente con un pañuelo y dijo: lástima que llegara a esto. Miré el camino abierto. Nuestro camino. El que habíamos sacado de raíces y roca y tierra terca y vieja. No, dije. Llegó exactamente donde tenía que llegar. Asintió. No porque estuviera de acuerdo, sino porque entendía. Recogieron. El camión se alejó. El polvo se asentó. Nos quedamos allí un buen rato. Yo, Elena y Luis. Simplemente mirando. No a lo que ya no estaba, sino a lo que quedaba. La libertad tiene forma. A veces es un camino. Elena fue quien rompió el silencio. Sabes que el ayuntamiento va a preguntar por el nombre, ¿verdad? Luis sonrió de medio lado. Pues no lo vamos a llamar Prolongación Los Prados. Elena me dio un codazo. ¿Cómo quieres llamarlo? No necesité pensar. No era algo que decidir. Era algo que ya era. Mi padre caminó esta tierra mucho antes de todo esto, dije. Es la razón por la que estoy aquí. La razón por la que no me rendí. La razón por la que peleamos. Miré el camino. La luz del sol extendiéndose sobre la grava como una cinta que se desenrolla hacia el mañana. Camino de Antonio, dije. Ni dramático. Ni ceremonial. Solo correcto. El nombre sonó bien en el aire. Como si siempre hubiera pertenecido allí. Una semana después el ayuntamiento instaló el cartel. Poste blanco sencillo. Placa reflectante verde. Letras blancas, Camino de Antonio. No hice foto. No se lo mandé a nadie. No lo subí. No presumí. Solo conduje el camino despacio. Ventanillas bajadas. Viento cálido. Motor callado y seguro. Pasando los campos. Pasando la línea de chopos viejos. Pasando el sitio donde antes estaba la puerta. Sin dudas. Y cuando llegué a la carretera comarcal no di la vuelta. Solo me quedé allí un momento. Una mano en el volante. Viendo pasar los coches en ambas direcciones. Sin prisa. Sin presión. Sin muros. Solo elección. No era sobre ganar. Ni siquiera era sobre el camino. Era sobre mantener la tierra bajo tus propios pies sin que te la quiten. Y mientras respire. Nadie va a llevarse esta tierra. Ni con papeleo. Ni con puertas. Ni con susurros ni reuniones ni mapas dibujados en habitaciones a las que no me invitan. Esta tierra ha sobrevivido a todos ellos. Y yo también.